Ahí está, síngala. Ok. Hola. Estoy desde 5 para las 8. Estamos intentando, digamos así. Me ayudó alguien, un angelito aquí, pero no sé qué pasó. No importa, pero ya estamos, que es lo Siempre importante. me decía que mi request no fue enviado, no se pudo enviar. Ok, ya estamos. Sí. Ya supe que no te llegó tu mezcal a donde estás, que está allá en Sobuelo, pero yo sí estoy tomando mezcal. Sí, bueno, digamos, yo tomé otra cosa, digamos así. Ah, qué bueno, salud, Sí, salud. Sí, salud. lo logramos, lo logramos. Lo logramos. Oye, Ingala, pues bueno, primero que nada, qué gusto estar aquí contigo. Sabes Sí, que te quiero mucho y te considero mi maestra en muchos sentidos en la vida. Y sí. y bueno, Muchas gracias. la idea de los mezcales es de verdad tener una conversación, Ingala, totalmente fuera. Yo sé que tú eres una figura pública y tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí haz de cuenta que nadie nos está viendo, porque además tampoco es que seamos acá los influencers de la tierra, entonces, pero la idea un poco es tener una conversación, pues así, súper espontánea. Y yo tengo algunos, bueno, esto es en el contexto de Revolución Personal, que es este proyecto en donde estamos todo el tiempo con los que ya nos acompañaste una vez en Tepos a hacer trabajo, que fue padrísimo. Sí, Pero bueno, un poco la idea de la conversación, Ingala, a mí me gustaría comenzar primero, porque si yo puedo pensar en alguien en México que ha sido practicante y más tiempo testigo de la evolución desde las constelaciones en México, pues pienso en ti y si acaso un par de personas más, pero desde esa época, hace 30 años, no sé cuántos años, que, sí, que, muchas gracias. que tuve la oportunidad de conocerte haciendo eso. Entonces, lo primero que me gustaría es dedicarle unos minutos, Fingala, a entender, como si tú fueras la observadora de lo que ha pasado desde las constelaciones, cómo ha evolucionado desde tus primeros días a hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en tu experiencia de entender lo sistémico y de entender? Y sobre todo me interesa mucho explorar, te voy a explicar a dónde quiero llegar. Quiero llegar también a cómo tú desde ahí has observado que ha cambiado la dinámica de pareja y familiar. Y hoy, ¿qué desafíos enfrentamos? Entonces, básicamente, ese es un poco el tema de esto, pero más desde tu lugar y desde tu testigo de años y años de experiencia. Y para compartirlo con la comunidad de Revolución Personal y con la gente que veo que te sigue. Así que, este espacio, salud y gracias. Sí, muchas gracias. Salud, yo en traguitos chiquitos. Me parece perfecto. Oye, digamos, pero dijiste, ¿desde cuándo empiezo? Porque, bueno, yo ya empiezo a hacer, digamos, una instalación, un mueble en este escenario. Sí, pero eres un mueble elegante, Ah, sabio, curtido y observador y presente. Entonces tienes un buen lugar, ok, tienes un gran lugar en el salón. muy bien. Bueno, yo creo que soy un típico ejemplo para lo que yo llamo un cohete tardío. ¿Sí? Que no desde chiquito sabe qué quiere, ¿sí? Porque yo conozco personas que desde pequeños, porque los he acompañado, sabían que querían ser médico, querían ser esto o aquello y todo. Y yo no, digamos, yo llegué a México totalmente inocente, ¿sí? Como con mi marido, como en una aventura, ¿sí? Donde íbamos a quedarnos poco tiempo, pero digamos, había sido como lo más exótico estar en México para los alemanes, ¿no? De hace tantos años en particular. Y nos cautivó tanto que nos quedamos, ¿sí? Y en ese quedarnos, digamos, yo había aprendido un poquito de español, castellano con la Z, y digamos, ahí estaba la gringuita que se veía como gringuita, la güerita, hablando un español muy mal y además con la Z, y la gente pensaba que me estaba burlando de ellos. Te lo puedes imaginar. Y ahí decidí de irme a la universidad y aprender el español y la literatura mexicana y luego latinoamericana, y me fascinó.
y de poder escribir también. Ahí aprendí bastante, digamos, bien el escribir en español, porque mis libros están todos en español. Mi propia terapia, sí, se fue en español. Ahí aprendí como el slang mexicano, digamos así, que aquí no lo vamos a usar, pero salvo que me bebiera todo eso, pero Todo, como eh. no lo Oye, y puedes usar el slang que quieras, porque imagínate que nadie nos está viendo, entonces puedes hacer lo que sé. quieras. Bueno, así una cosa llegó a la otra, digamos, llevó a la otra, digamos, ahí empecé a estudiar sociología porque yo sabía que yo trabajaba muy bien, yo trabajaba como traductora, digamos, eso es mi origen, traductora e intérprete. Yo decía, si tengo un título, me van a pagar más. Eso fue mi interés en realidad, porque no entendía de que yo, que era buena, iba a recibir menos dinero, digamos, que otras personas. Entonces yo dije, a lo mejor el secreto es estudiar. Bueno, recomiendo a todo el mundo de estudiar a su tiempo, porque yo ya tenía 2 hijos. Ahí no me aceptaron mis estudios en Alemania, así es que me fui a la prepa en México y me fui a la prepa, digamos, CCH Sur. Entonces, Wow, sí. esto sí me preparó para el escenario mexicano, la prepa Sur. Estaba yo, la CCH Sur, estaba yo con chamacos de 17, 16, 18 años en el turno nocturno, digamos así. Y logré salir, digamos, hasta fue para mí muy importante porque yo había salido de mi propia escuela, el liceo en Alemania, no sintiéndome muy inteligente, porque salí con 2 calificaciones muy malas, porque, digamos, no les caía bien a esos 2 maestros, yo creo, no sé qué pasó. Y el CSH Sur me mostró que era inteligente, lo cual fue para mis más de 30 años en aquel entonces una novedad, ¿no? Por eso digo, soy un cohete tardío. Nunca es tarde. Digamos, eso es una frase de Bertelinger que me encantó cuando la escuché por primera vez. Nunca es tarde. Así es que, aunque tengas la edad que tengas, digamos, haz algo con tu vida, siempre digo. Bueno, de ahí una cosa llevó a la otra, digamos, estudié sociología, me especialicé en Latinoamérica y al mismo tiempo estudié psicoanálisis freudiano y de lacaniano, y luego con Claudio Naranjo también lo transpersonal, sí, un maestro muy importante. Luego siempre lo hacía como paralelo, digamos, seguramente mi vida personal o familiar sufrió algo, pero yo tenía una ansiedad de aprender. Yo sentía que tenía que aprender y acomodar algo dentro de mí, porque yo vengo al fin y al cabo de Europa, digamos, los tiempos después de la Segunda Guerra Mundial, con padres que la vivieron, sufrieron y que no podían hablar de esto. Entonces, yo soy hija primogénita, entonces me la cargué toda. ¿Sí? Como decimos en constelaciones, el amor ciego, la lealtad invisible, inconsciente, ¿sí? Expiar culpas también por los culpables, ancestros, etc. Y eso estaba yo haciendo, como limpiarme, en realidad como limpiarme, sanarme. Eso me fue muy claro que yo tenía que sanar algo de mí que había cargado de la familia, padres, tíos, abuelos, etc. Y Oye, así, alguna vez ¿sí? escuché, no, no me acuerdo si fue a Bert ¿cómo se llama esto? Bueno, creo que sí fue a Bert, que decía que todos los alemanes son nazis, porque tienen algo que ver con los nazis, ¿no? Y Esta claro carga que no generacional. dijeron, no dijeron no suficientemente alto. Oye, los que lo dijeron alto, los mataron, porque mataron a muchísimos alemanes, que hubo muchos movimientos contra el fascismo y los mataron a todos. Los decapitaron, introdujeron la decapitación, ¿no? Sí. Quitar la cabeza, lo cual, digamos, no se había visto, yo creo, desde hace muchos siglos ahí.
Entonces, todo esto lo carga cualquier persona alemana, en realidad. Entonces, más cercano a esos eventos, más cargas, obviamente, y lo cargas inconscientemente. Lo cargas como individuo, como hijo, hija, por tus padres, por tu sistema familiar, y en general lo cargas como alemán, digamos, o alemana, cosa que yo no sabía, ¿sí? Entonces, esto lo aprendí con Bert Hellinger en las constelaciones familiares, que yo cargaba esto también, porque yo estaba como papaloteando en la pradera, así lo llamo, inocentemente, porque nací en Praga, que era el París del Oriente y que, digamos, ahí la guerra no se sentía, según mi madre y mi padre. Entonces yo decía, ¿qué tengo yo que ver con la guerra? ¿No? ¿Qué tengo yo que ver con ellos? Y con Bert Hellinger fue un despertar muy fuerte, digamos, para mí, que yo lo cargo también. Entonces yo creo con esto crecí y para esto tuve que acercarme a las constelaciones familiares. Entonces, antes todavía estudié core energética, digamos 6 años con un gran maestro, John Pieracos, y terapia, hice mi maestría en terapia familiar, sistémica, y cuando llegaron las constelaciones que no entendí nada cuando me la explicaron, ¿sí? Y cuando la primera vez que lo vi en un congreso, yo decía que se fumaron todos, ¿no? Pensaba que todos estaban inventando lo que estaban diciendo, hasta que me llamaron para representar a alguien. Ahí me di cuenta que todo eso es literalmente cierto, que uno siente lo que sienten las personas que uno representa. Entonces, este camino a las constelaciones de traductora, intérprete a consteladora, fue como un regalo de la vida tras otro, porque, como dice el dicho, cuando el alumno está listo, viene el maestro. Y yo tengo realmente la gran fortuna de haber estado con maestros absolutamente excepcionales, de una generosidad de compartir, de que enseñar, que esto es lo que hago yo también en mi vida y en el instituto, ¿no? De compartir lo que me enseñaron. Y eso es la filosofía del instituto y los maestros, ¿sí? Que son como 35, lo hacen también, como con mucha generosidad, porque venimos de ahí, de compartir el conocimiento que yo aprendí en sociología, no es propiedad privada. Wow. ¿Sí? Oye, Ingala, dos cosas. Estoy intuyendo que cuando tú estabas en este tema de la carrera y de la universidad, etcétera, y que tú sentías esta carga, que de alguna manera tenías una intuición de que era transgeneracional. Es decir, no lo tenías tal vez entendido, pero sentías que algo pasaba, y eso es de alguna manera lo que probablemente cuando ves la constelación y pasas y participas, entiendes lo que te pasaba. ¿Es algo así? Sí, sí, absolutamente, lo describiste muy bien. Lo que era una inquietud, ¿sí? Una Ujú. intuición, una inquietud, no sé, de que algo tenía que sanar dentro de mí. Cuando esto lo pongo en el espacio de mis propias constelaciones, al principio, ¿no? Cuando yo participaba en la formación con Lorenz Wies, de que eso era un método donde uno podía, un método más que una metodología, una filosofía, con la cual uno podía vivir una vida armónica con serenidad y plenitud. Y así lo siento yo hoy en día también. Ujú. Oye, Ingala, y bueno, regresamos un poco a esa primera constelación en que entraste como representante hace muchos años y que entendiste algo. Y luego, ¿cómo ha sido tu camino? Porque me gustaría que platiques un poquito cómo fue tu camino aquí en México, iniciando eso. Yo me acuerdo de haber ido hace creo que 30 años, ¿no? Y la gente salió del salón corriendo y agrediendo a la gente. Al facilitador era Carmina Rejón en aquel entonces, que estaba empezando también, ¿no? Y esto era chamánico, y esto era, déjate chamánico, era diabólico, ¿no? Y luego se puso, y luego, toda la historia. Entonces, un poco entender cómo fue para ti empezar en inglés convey, a tratar de llevar esto a las personas y que las personas vieran la utilidad frente a esta resistencia de esto es pura fumada, como tú dices. Tú mismo lo dijiste, ¿qué se están fumando aquí? Que ¿No? sí está Y fumando. entonces, Sí, ¿cómo ha porque sido eso para ti? antes, hace como 30 años,
muchos de los entrenamientos, de las formaciones eran vivenciales, ¿no? Digamos, íbamos con Claudio Naranjo 4 veces al año durante una semana o algo. Con John Pieracos también fueron fines de semana largos donde aprendíamos. Luego Bert Hellinger también, que tenía esos grandes, enormes grupos. Y como yo, bueno, me hice académica, digamos, por el camino, cosa que nunca había planeado, ¿sí? Se sorprenderán mis papás, que en paz descansen, digamos que soy académica, y hasta llegué, digamos, hace año y medio a hacer mi doctorado. Bueno, entonces pensé, esto debe ser enseñable, porque esto no puede depender de esta persona que fue una persona, Bert Hellinger, absolutamente magnánime e impresionante en su sabiduría, su ojo clínico y todo, y que se debe poder enseñar, porque yo pensaba que eso era algo que nosotros necesitábamos. Esto fue como mi sensación. Yo quiero esto, yo necesito esto y lo quiero difundir. Entonces, se hizo el plan académico y me ayudó una amiga que ahorita es maestra, senior teacher en Sovelo, también la María Luisa, y se armó el programa. Y me acuerdo cuando lo anuncié, ¿sí? Me llegaron correos de todo el mundo, ¿sí? Donde había ya constelaciones. Dicen, eso no se puede enseñar, no puede haber un programa académico, no puede haber, ¿sí? Eso nada más Bert Hellinger. Y bueno, yo lo hice, sí lo hice. Digamos, Sovelo se convirtió en el primer instituto que realmente enseñó las constelaciones de una manera académica, porque yo soy pensadora sistémica, ¿sí? Y que ese conocimiento se puede compartir, se puede impartir, y nuestro distintivo es que no solamente es teórico, nuestro distintivo del Instituto Sovelo es la práctica. Nosotros enseñamos mediante la práctica, la práctica, la práctica. Y yo quiero que salgan del instituto los mejores consteladores de este continente. ¿Sí? Y fíjate que algo que reconozco como súper importante lo que estás diciendo es que tal vez sí, antes en algún momento las constelaciones, especialmente por ver, dependían muchísimo del facilitador, que no, Sí, que no enseñaba, solo facilitaba, ¿no? En este sí, caso, ¿no? Algo similar está pasando ahora, muy interesante en el mundo, con el tema de los psicodélicos, con el tema de las herramientas psicodélicas, donde tradicionalmente el chamán es el facilitador y se depende del chamán y son los grandes maestros, ¿no? Y ahora hay todo un esfuerzo importante por tratar de academizar para poder entrenar y transferir el conocimiento para que se pueda escalar. Y en cierto sentido lo que tú hiciste en Sowelu hace muchos años es empezar eso, es que el conocimiento se pueda escalar y no dependa de ti, sino que lo puedas escalar sí. y que haya más personas facilitando eso. Porque obviamente los primeros entrenamientos, como yo había aprendido de Lorenz Wies, que era un amigo y alumno de Bert Hellinger y de Bert Hellinger mismo, digamos, se concentraba mucho en mí, en mi persona. Y lo que Sí. yo quise hacer es que eso se difundiera. Por eso también ahí vi de Marise, de Salvador Bahía de Brasil, te vi que nos estás viendo. Muchas gracias, Marise. Un beso, beso. Sí, que otras personas pudieran aprenderlo, ¿sí? Y compartirlo. Y que no fuera yo sola la única persona, porque si no se hace un culto, como Sí, sí se hizo con Bert Hellinger, ¿no? sí, Digamos, totalmente. realmente es un hombre, fue un hombre extraordinario, es uno de mis grandes maestros, me estoy eternamente realmente agradecida, me cambió mi vida, digamos, descubrimos secretos en familia que nadie había pensado, porque así son las constelaciones.
se abre una dimensión, digamos, que no la tenemos consciente. ¿Sí? Y si esto se iba a quedar en mí, digamos, no iba a crecer. Sí, sí, eso ¿No? es, ahí dice, alguien dice gratitud infinita, por esa decisión. Y Sí, sí, quiero hacer énfasis en que esa decisión es una decisión muy interesante porque es una decisión de decir, voy a hacer que esto llegue a más personas y que no dependa de mí. Y como dijiste, al final, sobre todo al final de la vida de Bert, y todo lo que se generó a su alrededor, terminó siendo un poco este culto, ¿no? sí. Bueno, así fue, pero como que tú, me parece como muy lindo y muy humilde esto de decir, no, yo lo voy a escalar y voy a entrenar gente para que lo pueda ir a hacer a otros lados. Y bueno, te hemos visto muchos de los que hemos quedado contigo haciendo ese trabajo sistemáticamente, ¿no? Bueno, fue al revés, Ajá, no quería yo que escalara, lo que yo quería es compartirlo y con lo cual escaló, ¿no? sí, bueno, Porque he sí, llevado el trabajo a, digo, no nada más, sí, digamos, no trabajo nada más en el Instituto Sobelo, sino tenemos varias sedes dentro de la República Mexicana. He trabajado en Nicaragua, he trabajado en Colombia, ahí llevé las constelaciones. Y en Brasil, he trabajado ya 20 años en Brasil. Entonces, eh, por compartirlo, escala, digamos, hubo esa nueva dimensión, ¿no? sí, sí. ¿Qué cambió en ti, Ingela? Además de muchas cosas. Pero ¿qué dirías tú Sí, que es pues sí. estos grandes shifts que tú tuviste, estos cambios que dijiste, estos son decisivos, son no love, no pain, no que van a no love, no, o sea, cambió, entró y cambió. Sí, digamos, ahí saludo a Maya Sigala, digamos que una egresada talentosísima de nosotras, digamos, muchos saludos. Desde la culpa colectiva de los alemanes, porque yo Ujú. nací en Praga, pero me eduqué en Hamburgo, porque mi mamá era hamburguesa, bueno, hamburguense, sí, era de Hamburgo. El evitar de asumir la culpa, todo esto lo supe después, lo elaboré después, ¿no? Los alemanes se fijan en el otro y juzgan al otro, ¿sí? Vean más al otro para no verse a sí mismos, ¿no? Digamos, es como una negación bien fuerte. Por eso las constelaciones empezaron en Alemania, pero cuando Bert Hellinger decía, vamos a mirarnos los alemanes a nosotros, ahí de repente el interés bajó, ¿sí? Porque era como para mirar su participación en todo lo que sucedió. Entonces, el alemán tendía mucho a criticar y juzgar y Mm, interpretar. Y yo llegué aquí a México bueno, con esa educación, ¿no? Digamos, lo que le agradezco mucho a las constelaciones porque profesionalmente nos pide que nos pongamos en lo que se llama el centro vacío. ¿Sí? El centro vacío es uno sin crítica, sin análisis, sin interpretación, sin juicios y todo. Y si tú haces esto 6 horas al día, 7 horas al día, 8 horas al día, algo se te pega. mm, Entonces, no voy a decir que todos los juicios se me han ido. De repente veo algo y me viene un juicio y yo digo, ay, Engalita, otra vez en tus juicios, ¿no? Pero se me han bajado considerablemente. Y mm, en ese mm, sentido, yo creo que, digamos, hay una mayor serenidad, menos mm, juicios, como una mayor bondad, yo creo. También quizás más humildad. Y lo que me encanta, que no lo tenía, nunca lo hubiera pensado, sentido de humor. Digamos, me desarrollé un sentido de humor que uso, digamos, con amistades y todo. En Y la en tu familia es más trabajo. difícil, sí, pero en el trabajo, para mostrar también que ver lo difícil no siempre tiene que ser tan doloroso. A veces debe haber un dolor, pero también puede tener una levedad del ser. Mm, ujú, Y ujú. creo que Oye, esto es lo que me gusta.
Déjame conectar eso que acabas de decir esta parte donde tú te diste cuenta que esto que cargaba una generación, etcétera, etcétera, y que los alemanes se dieron cuenta que no podían verse a sí mismos. Déjame traerlo ahorita al México contemporáneo, al México de hoy. Y esto funciona para todos los países porque generalmente en los países de América Latina estamos pasando por unas polarizaciones, empezando por Estados Unidos, ¿no? Pero estas polarizaciones, yo le digo backlash evolutivo, donde vamos por ahí, ahora vamos para el otro. Y esto está sirviendo para evolucionar, sin duda, pero el México de hoy que está muy polarizado, lo estamos viendo como un México polarizado, y me encantó esto del centro vacío, como decir, permanecer sin juzgar, ¿no? Sí. ¿Cómo vives el México de hoy desde tu experiencia en el trabajo y en las constelaciones? Ese tema quiero tocar y Bueno, el tema del feminismo también, que son dos temas como fuertes, ¿no? sí, pero el México de hoy es un México global, que tiene año y medio desde marzo 2020, ¿no? Sí. La globalización ahorita es literal, es decir, lo que antes habíamos dicho, la globalización, todo el mundo lleva los mismos jeans, todo el mundo lleva los mismos peinados, etcétera. Ahorita estamos realmente globalizados en lo que se llama la pandemia, que es una palabra que yo uso poco porque sí es una epidemia y fue, digamos, para mí yo tengo mis opiniones. Entonces, oigo las voces de los demás, ¿sí? Digamos, oigo las voces sobre lo de las pruebas, y oigo las voces de lo de la vacuna, de la así llamada vacuna para mí, y leo también el otro lado. Digamos, procuro leer e informarme de los dos polos, ¿sí? Y no quedarme en ninguno, aunque yo tenga una postura, digamos así, esa postura que es diferente a la mayoría de las personas me ha hecho lamentablemente callar un poco más porque la polarización es muy extrema. Sí, y estoy procurando de informar sobre cosas, etcétera, para que podamos ver los dos lados, ¿no? En lo del feminismo, bueno, digamos, nunca fui feminista, sin embargo, el movimiento feminista fue una aportación increíble al pensamiento y especialmente en México, ¿no? Digamos, por las tradiciones, ¿no? Quiero decir algo, digamos, México es un país donde eh, eh, las constelaciones, digamos, realmente en todos los niveles, digamos así, con mayor dificultad en las clases altas, que siempre sienten que ya tienen todo, por eso están perfectos, no necesitan aprender mucho más. Lamentablemente, no todos. Yo conozco que tengo muchas amistades que son diferentes, pero hay una cierta distancia a lo que nosotros estamos enseñando. Eh, los maestros extranjeros, cuando trabajan en México, siempre dicen que es uno de los países donde mejor pueden trabajar, porque la gente se abre tanto. ¿A qué se debe? Porque la familia es tan importante en México. ¿Sí? ¿Por qué en los Estados Unidos no ha pegado tanto? Porque la familia está como en tercer lugar o en cuarto lugar en una entrevista encuesta de 4 puntos. ¿Sí? Y en México está en primer lugar. Sí está en primer lugar. Después está la religión, después está la política y después está el trabajo en México. Y en Estados Unidos aparentemente está al revés. Entonces, por eso ha pegado tanto en el continente asiático, digamos, Japón, China, digamos, las constelaciones pegaron muchísimo y se hacen grandes talleres. En Australia ha pegado, en Rusia, digamos, ex Unión Soviética. Y, digamos, el país, hay como 2 áreas donde ha pegado menos. Estados Unidos, porque el valor no es la familia, no son la vinculación, es el trabajo y lo material. En general, estoy hablando generalidades que uno no debe, ¿no? Digamos así, pero en México los afectos, los vínculos, la familia, los abuelos. Mira, ahorita en las vacaciones ves puras familias de 3 generaciones.
los nietos, los papás y los abuelos. Esto es absolutamente conmovedor y esto hace que las personas en México y en Latinoamérica estén tan abiertos a las constelaciones familiares. Y para retornar al tema del feminismo, de las mujeres, ¿sí? Las constelaciones consideran que, bueno, salud, tengo aquí, te veo a ti, que no sea tímida. Así. El hombre y la mujer tienen equidad. Y esto es algo que hemos promovido muchísimo en el instituto. Honrar dentro de la familia, en la sociedad, en la pareja, porque Berthelme decía en 2004 o 2008 en el Teatro Metropolitano, donde trabajamos con jóvenes delincuentes, decía, en cuanto al hombre se le honre más en México, en las familias mexicanas, las adicciones y los delitos van a disminuir. Porque el hombre es la palabra, ¿no? La palabra que pone también límites. Y las personas dicen, pero él se fue, digamos. La cosa es, de todas formas, hablar desde los inicios de nuestro enamoramiento, porque las mujeres, digamos, nos enamoramos, digamos así, para poder entregarnos, ¿no? Digamos, eróticamente, y que hablar de esos tiempos a los hijos. Sí, el hombre del cual me enamoré y del cual tú naciste. Y cuando logremos esto, y eso es como un objetivo en nuestro instituto, de darle su buen lugar al hombre. ¿Sí? Y trabajamos, por ejemplo, violencia, ¿sí? Y parece que es algo de género y vemos que el grupo está lleno de mujeres que se declaran violentas, digamos, de otra manera. Y yo digo siempre, cuando hay un puño hay que correr. ¿Sí? Eso lo enseño a todas las mujeres. Gracias, Geraldine, por tu comentario. Sí. Te estás recibiendo muchísimas flores. Oye, pero ahora fíjate, déjame hacer esta imagen. Tienes este ejército de mujeres marchando en las ciudades el día del feminismo, ¿no? Y donde lo que parece es que se excluye al hombre. Sí. En esta lucha. De hecho, fue la liberación femenina. No se liberó lo femenino. Sí. Y lo que tú estás diciendo es, hay una manera más sana, quizá, ¿no? De regresar al potencial máximo de lo femenino o a que lo florezca lo femenino, que es también en relación con lo masculino, con el hombre. Y tú dices, darle un buen lugar. Exactamente. Sí. Sí, estoy muy de acuerdo. Eso, con lo que acabas de decir. Si yo fuera un millennial de 18 años, una niña millennial de 18 años, todo lo que acabas de decir me suena a mí, niño de 18 años, millennial, que voy en la calle pintando de morado las barras de la ciudad, a algo demasiado convencional y no se entiende, no se entiende. Y lo que creo que pasa con las constelaciones es que lo puedes vivir. Sí. John Pieracos, de Core Energética, decía, la pareja, el amor de pareja es la fuerza más grande del universo. Y me parece algo tan bonito. Y se ha comprobado además científicamente, bueno, sería muy largo explicarlo, pero que es una fuerza impresionante. Y por eso es una lástima de que tantas parejas cada vez tengan menos paciencia, tolerancia con el otro. Es mutuo, ¿no? Tanto el hombre con la mujer como la mujer con el hombre. Y de fortalecer esta fuerza, esta energía entre un hombre y una mujer. Hombre, hombre, mujer, mujer, hoy en día también hay que incluir, claro, porque, claro, digamos, ahí es todavía un grado más compleja en la relación, pero esta energía de amarse mutuamente, ahí está.
Y sí, esta nos lleva para adelante, ¿no? Digamos, por eso John Pieracos decía, eh, hay que tener desarrollar la voluntad de amar, porque enamorarse son hormonas, es biología, pero la voluntad viene de corazón. Yo aquí te elegí, aquí estoy, digamos, vamos a ver hasta dónde, ¿no? Digamos así. Y Bertelinger dice, digamos, en pareja, te tomo con todo, te tomo con lo lindo y lo otro también, y te tomo con tu y con todos madre y los... te tomo con y tu con... padre, te Sí, tomo con sí, tus sí, sí. abuelos y te tomo con la historia y los eventos de tu familia. Es decir, aun cuando ahí hubo un asesinato o cosas que hoy en día serían contra nuestros valores, ¿no? Ujú, Entonces, la ujú. palabra te tomo, digamos, para la pareja, o I will to love, tengo la voluntad de amarte, son de dos grandes hombres, de dos sabios, yo creo, palabras que nos pueden acompañar en esta aventura que es la pareja. Déjame hacerte una pregunta muy práctica, muy, muy práctica. Para todos los que están, hay mucha gente aquí que te está escuchando que son consteladores o gente que entiende perfecto, pero hay gente también que te está escuchando que no entiende, no sabe qué es una constelación y ya la pura palabra ya sabes que trae toda esa connotación de New Age, etcétera. Pero más allá de eso, prácticamente, súper prácticamente. Para la gente, como yo digo, de a pie, los normales, los que no somos gente normales que tenemos, o sea, sí, sí, que tenemos una relación normal de pareja, ¿no? En donde tenemos estos buenos, malos ratos, bla, bla, etcétera, etcétera. Si nos pudieras platicar un movimiento que cualquiera de los dos pudiera hacer, siendo hombre o siendo mujer, práctico, ¿no? Como la constelación que se mueve, ¿no? Pero Sí. llevado a la vida, ¿qué es ¿cuál es un primer movimiento que podemos hacer en nuestra vida hoy con nuestra pareja que nos permita experimentar un mejor lugar a nosotros? A ver si no fue demasiado Pararnos complicado. frente a frente y decir, si necesitamos pelearnos, nos vamos a pelear. Y vamos a poner las reglas para una buena pelea. Y esta regla es no insultar al otro, ¿sí? No palabras denigrantes, el otro nunca las va a olvidar. La otra es no usar herramientas punzantes o perforantes, pistolas o cuchillos. Y en la medida posible, no muy frecuente frente a los hijos. De vez en cuando está bien porque así aprenden los hijos de que la pareja se puede pelear y también se puede reconciliar, ¿no? Digamos así. Y lo más importante, el cuarto punto es nunca amenazar con el divorcio durante un pleito. Nunca, porque nos pone, al otro lo pone en un lugar de sentirse desamparado y en el abandono que alguna vez sintió con sus padres. ¿No? Entonces, nunca, 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 porque para casarnos tardamos, no sé, medio año, 2 años para preparar nuestra boda. Y una separación, un divorcio, es una cosa que también puede tardar medio año, un año, digamos, pero hacerlo bien. ¿Y cómo se hace bien? Es mirando a los hijos, porque vamos a seguir siendo padres de ustedes. Sí, saludos a Ishua, saludos a Maite. Sí, sí, ahí. No, digamos, hay Bien. reglas, digamos, porque somos las únicas personas en una familia que no estamos vinculados consanguíneamente. Yo con mis papás, mis hermanos, mis hijos, tengo los primos, los sobrinos, los tíos y todos los abuelos, pero no con la pareja. Entonces Mm, necesitamos realmente es como mm, ofrecernos en nuestra autenticidad. Y si estoy enojado o enojada, lo puedo decir. Y que el otro tenga la fuerza, digamos así, para decir, yo también, y ahorita vamos a hablar, vamos a ver. Lo mejor hoy en día no es en los departamentos, en las casas, como en el carro quizás, sí, o en el sótano, digamos así. ¿No? Pero de tener la valentía de hablar las cosas y no
cargarlos durante años y años, porque eso sí enferma, sí enferma, lleva a la muerte, digamos, cuando uno carga todo esto sin soltarlo. Y es cuando los hijos sacrifican también, ¿no? La enseñanza que le damos a nuestros hijos, ¿no? Digamos así, tremendo, ¿no? Oye, Ingala, en toda esta, digamos, como tu perspectiva como de testigo de cómo se ha modificado la dinámica familiar o el sistema familiar y de pareja a lo largo de tus 30, 40 años de observación, eh, eh, y así como muy antropológico, ¿no? Como empezó Sí. Berta, ¿no? Esa observación antropológica. ¿Qué has observado que ha cambiado importantemente y que para ti es un tema que hoy valdría la pena hablar, valdría la pena poner atención a eso en el cambio en la configuración de la pareja o en el cambio en la configuración de la familia? Sí. En la familia de que yo percibo que sí empiezan a hablar más, sacar más los temas, ¿sí? Los temas de dolor, los temas de lo que, bueno, dolor, vamos a decir, frustración y todo. Siento que sí se atreven a hablar más, ¿sí? Y Ujú. en pareja he visto que cada vez más parejas llegan a acuerdos si se van a separar, a acuerdos antes, ¿sí? Mirando a los hijos y encontrando las mejores soluciones para los hijos. Entonces, eso me parece muy, muy importante. Y Ujú. de que cada vez más personas están atraídos a nivel individual, que les sirve para la familia, para la pareja, para el trabajo, no hay que olvidarlo. ¿No? Tú y yo Sí, claro. somos coaches, Sí, sí, sí. Sí. de hacer trabajo individual. Yo conozco más mexicanos haciendo trabajo individual que alemanes que hacen trabajo individual. Y individual significa terapéutico. Digamos, como se atreven más a mirarse a sí mismos. ¿Sí? Mm. Digamos, y esto siempre en los talleres yo lo honro y digo, honro tu valentía en querer mirar, porque mirar no siempre es fácil, pero mirar significa crecer. Y eso es Mm. algo que me impresiona mucho, de que siento que mexicanos y latinos, ¿no? También Claro, latino, sí, sí, tienen sí. más valentía de mirar, ¿sí? Que yo siento que en otros países. Mm, ujú. Mirarse, ¿no? Oye, Mirarse. sí, eso está importantísimo. Entonces, en conclusión, un poco lo que dices es, a lo largo de los años hemos podido, déjame poner de otra manera, hablar Sí, más de las cosas que no hablábamos, ¿no? sí, absolutamente. Y eso sin duda sana y nos sana a todo el mundo, Sí, ¿no? Porque además esto también tiene que ver con el tema transgeneracional. Vamos pudiendo no pasar abajo, ¿no? sí. Vamos pudiendo solucionar y no pasar. Eso está súper bueno. Ahora, en la dinámica de la familia, ¿qué retos ves hoy en día? Porque también a la vez, pues, venimos de este tema económico, donde ahora los dos trabajamos o trabajan los dos normalmente, los jóvenes con mucha falta en muchos sentidos de meaning, ¿no? De propósito. El Sí, tema también de la transexualidad, pero transgénero, ¿no? sí, Como sí, hay sí. todos estos grises, ¿no? Donde ahora está todo este tema transgénero. ¿Qué ves que ha cambiado de cuando empezabas a trabajar hoy a hoy? O sea, como cuáles son los desafíos que hoy, terapéuticos que hoy ves, a diferencia de los que veías hace 30 años. Yo pienso básicamente una mayor tolerancia y reconocimiento y hasta honrar a la diferencia. Mm. Podemos soportar mejor de que una persona sea diferente a nosotros. No lo vamos a matar por ello, ¿no? Bueno, porque Voltaire decía, yo voy a dar mi vida para que tú puedas decir tu verdad, aunque yo no esté de acuerdo. Es Ujú. decir, digamos, en este camino estamos un poco, de poder, no sé, mirar sin sentirnos devaluados, ¿no? Digamos, O o juzgados. desaparecidos, ¿no? Digamos, las diferencias. Eso me parece muy, muy importante, digamos, así en las familias. Porque de repente esto habla de que personas gays o personas transgénero o personas, no sé, digamos, diferentes, puedan
mantenerse vinculados a la familia desde el corazón, ¿sí? Y no como antes, en siglos pasados, como se lee en la historia de la locura, como de Foucault, ¿sí? Que los mataban, los encerraban, ¿sí? Se avergonzaban, ¿sí? Y luego los encerraban en grandes casas de locos. Y hoy en día hay en ese sentido una mayor tolerancia a esto. Y creo que también un mayor, ¿cómo diré? Como intentar de encontrar apoyo entre iguales. Por ejemplo, familias de Down, ¿sí? Del síndrome de Down, familias con ¿cómo Abuso. se llama? Abuso, familias con autismo, ¿sí? Se juntan y forman grupos que los apoyan. Eso me parece un lindo desarrollo de que familias se conectan con otras familias porque tienen temas compartidos y no y salgan de su aislamiento y de su vergüenza a veces de tener hijos diferentes o ser diferentes, simplemente ser Sí, diferentes. ¿No? Entonces, sí. esto lo veo, estos grupos de apoyo. Y yo en todas mis conferencias y todo, siempre hablo, especialmente ahorita en tiempos de lo que habían llamado equivocadamente distancia social, que no es cierto porque se trata de distancia física, la cual la aceptamos, pero de ninguna manera de distancia social, porque ahorita estamos en cercanía social. No estamos en cercanía física, pero tú estás ahorita creando una red de tantas personas, tantísimas personas, ¿sí? Estamos conectados. Entonces, esta conexión, yo siento que ahorita en esta epidemia, Dios, mi foco y mi trabajo ha sido conectar, mantenernos conectados. Sí, crear grupos de Mm. apoyo, porque la gente se está deprimiendo, la gente tiene pensamientos de suicidio, hay violencia, hay violación en familia, hay abuso, hay un exceso de alcoholismo durante como consecuencia de este encierro, ¿no? Entonces necesitamos mantener la conciencia de que somos una especie social. Y una especie Mm. social necesita al otro, nos necesitamos mutuamente. Y si esto no se puede hacer tan libremente ahorita físicamente, lo podemos hacer con muchas maneras. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer grupos de apoyo simplemente porque me siento solo. ¿Quién más se siente solo o sola? ¿No? Digamos Mm. así. ¿Quién más vive solo, sola? Digamos así. Y hacer grupos. ¿Quién necesita apoyo? Digamos así. Ver en las casas donde viven personas mayores, digamos, que nadie visita. Y Sí, conectarnos sí. debajo de la puerta con un mensaje, decir, aquí estoy, si necesitan hablar, este es mi teléfono. Wow. ¿No? Digamos así, detrás de Wow. las Sí. ventanas, saludarnos, ¿no? Digamos así, ¿no? Así de simple. Entonces, ser creativos en conectarnos, en mantener la conexión, porque somos una especie social, necesitamos al otro para sentirnos bien. Ingala, voy a cambiar 360 grados Sí, la conversación y me voy a tomar un traguito de mezcal antes. ok, salud. Salud, porque me gustaría preguntarte qué es en tu experiencia de vida y en tu experiencia de trabajo y en este momento de tu vida, ¿qué es Dios? Oh, eso es una pregunta muy personal, ¿no? Digamos así. Para mí es una fuerza, digamos, ahí coincido totalmente con Bert Hellinger, es una fuerza más grande que yo y que de alguna manera, viendo mi desarrollo desde bebé, posguerra, ¿sí? Y donde estoy yo, me ha sabido, bueno, porque lo sabe en su sabiduría, pero me ha guiado hacia ser una persona mejor a lo largo de mi vida. Wow. Sí.
Y fue Sí, como casi intuitivamente, no lo he buscado, digamos así. Yo tengo una mezcla, yo vengo de una familia católica y la otra parte luterana protestante, ¿sí? Y digamos, estoy en el budismo, entonces soy como una budista católica luterana protestante. Entonces, Píngala. tengo de todo, porque de repente le pido a los santos, digamos así, y luego, digamos, la ética protestante, digamos, procuro ser digamos, lo más excelente que pueda en mi trabajo. Y el budismo, especialmente el tibetano, digamos, con el Dalai Lama, de una tolerancia en la vida, con sentido de humor. Yo tuve la suerte de estar con el Dalai Lama una vez y eso es para mí la imagen de esa fuerza más grande, benévola, ¿sí? Amorosa y que creo que me va a recibir bien cuando haya llegado mi momento. Bien, gracias. Es una pregunta porque a mí me ocupa o me interesa el tema de cómo estas perspectivas de las religiones, pues no son inclusivas, en Sí, cierto sentido, son muy locales, ¿no? sí, Yo le llamo etnocéntricas, ¿no? Y claramente, pues, hoy ya no, porque justo dijiste algo muy importante, es la primera vez en la historia de la humanidad, yo creo, no había pasado esto antes, que sí, tenemos conciencia del mundo. sí. Esto no había pasado antes. No, no, La primera fotografía de la Tierra se sí. tomó hace 70 años. Nadie había Sí. visto la Tierra No, objetivamente no hasta tanto, 70 años. digamos. Sí, no, no, no tanto. No, no, Sí, no, hace la primera 30 o 40. fotografía, Sí. 70, yo ¿Cuándo tengo se el dato, la fueron? primera ¿Cuándo se foto, fueron? Sí, pero no, tienes razón, pero tienes razón. La foto, ¿sí? De la Tierra y nosotros ahí, digamos, ahí sí no somos tan importantes. no somos tan importantes y además, objetivamente, no habíamos entendido Tierra hasta ese momento. Sí, No, la habíamos teorizado, pero no la habíamos objetivizado. Hoy sí, Hoy no hay un solo habitante en la Tierra que no tenga ya acceso a la información de que somos un mundo, de que somos sí, 7.000 millones de habitantes y que además el virus lo que hizo fue ponernos en la flor de la piel esta sí, conexión que tenemos sí, global. sí, Y entonces la perspectiva religiosa tradicional de cada uno de los grupos está buena, pero se acaba cuando ves la perspectiva global, cuando ves la sí, perspectiva de todas las religiones, de todos los mundos. Y sí, eso creo que tiene mucho que ver con esta, y es una ambición, como de ocupar el centro vacío en la religión, o sea, en la sí, experiencia espiritual, sí. que Sí, es un poco más lo que allá entiendo de que tú cualquier religión, ¿no? Más allá de cualquier religión, ¿no? Digamos así. Más como sí, mucho más espiritual, allá. ¿no? O filosofía o algo así, ¿no? Digamos así. Sí, más una experiencia Sí, espiritual, ¿no? sí, Bergelin hablaba del alma, ¿no? sí, Bueno, el campo morfogenético, en cierto sentido, es este campo que puede ser también alma, en cierto sí, sentido, que es esto que somos todos, que todos compartidos, donde está la información de todos y que nos conecta a todos, eso es Dios, o Bergelin decía también es el alma, ¿no? sí, Hablaba del alma, me acuerdo, tiene este libro precioso, chiquitito, donde habla del alma. sí. Entonces, la pregunta de qué es Dios te la hago porque pues nos vamos acercando todos a la madurez en nuestras vidas, ¿no? Sí. Te compartí que murió mi papá hace unos días, un poco tiempo, Oh, eso, este, lamento, y, sí, y estuve con él ahí en el final y eso, y fue una experiencia como muy, muy linda de entender, bueno, sí, ahí se acaba la vida, ¿no? Pero la vida biológica de mi papá, lo que sea, sí, pero la experiencia esta es como decir, cómo podemos en adelante ocupar un lugar en la familia, en la sociedad, en la religión, en mi trabajo, en la oficina, etcétera, en donde me encantó tu expresión del centro vacío, donde pueda permanecer más en ese centro vacío, que no está de alguna manera defendiendo posiciones, ni está de alguna manera absolutizando ninguna perspectiva, sino que está sencillamente plasmado, ahora sí que fenomenológicamente, observando lo que pasa y siendo parte de lo que pasa. Y eso es un camino bien difícil de llegar más que con la práctica. Y creo que las constelaciones y tu trabajo traen eso a la práctica. sí. Y no es un estado, es un proceso.
¿no? Exacto, Digamos, totalmente de ese sí acuerdo. es algo a lo que me gustaría llegar, ¿no? Digamos, y todavía me cacho de que no, ¿no? Entonces, bueno, ahí mi observador dice, otra vez caíste en Galita, digamos así, pero ya tienes conciencia, ¿no? Entonces, como tener la conciencia, estar en un diálogo con uno mismo constantemente, ¿no? Digamos así. Ingala, ¿qué te preocupa en este momento de tu vida? Los niños, los niños. En general, los niños. Los niños, sí, a lo que exponen a los niños, a los cubrebocas, a vacunas, a los experimentos, a la soledad, a la falta de compañeros, digamos, de sus amigos. También los jóvenes en general, pero tienen ya diferentes distractores. Pero Herramientas. los niños, digamos, así, eso sí me preocupa. Sí, Ujú. yo siento que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad contra ellos, porque se Mm. les ha infiltrado, se les ha instalado un temor a los niños. Yo lo sé de Alemania, aquí no fue tan grave, pero también que no podían ver a sus abuelos, digamos, porque los podían matar, ¿no? ¿Sí? Y todo el indoctrinamiento que se está haciendo con los niños es tremendo, ¿sí? Y eso pienso que es un verdadero crimen. Y como ellos no pueden defenderse, yo vi fotos de niños entrando a jardines de niños y escuelas de Corea y de Francia, ¿sí? En el estacionamiento con grandes espacios alrededor y todo. No, ¿cómo pueden personas idear este tipo de cosas? Me es absolutamente incomprensible porque son el futuro, digamos, y son nuestros, digamos, todos tenemos, muchos tenemos hijos, ¿no? Entonces, ellos son como mi preocupación. Wow, qué interesante, porque como lo siento es como consciente, inconscientemente, por las razones que sea, por miedo, etcétera, tal vez en la pandemia dejamos de ver a los niños. Sí, sí, sí. Sí, sí. Además, Wow, los culpamos, que que además ellos los culpamos. pueden contagiar o pueden contagiar a sus padres o a sus abuelos y los pueden matar, ¿no? Digamos, en Alemania fue así que los pueden matar. Aquí también, digamos, en ciertos grupos. Y se podía morir. O sea, Sí, mis papás estaban de COVID y murió mi papá de COVID porque alguien lo contagió. Entonces, sí, lo que pasa es que encima, además lo puedes ver suceder, sí. pero lo que es completamente ilógico, o como tú dices, es como fuerte, es que yo hubiera podido decir un niño contagió a mi papá y señalar al niño, ¿no? O sea, sí, sí es fuerte. Pero ahí están Sí, sí, sí. como una parte, digamos, de esto de los polos, ¿no? Un polo que dice la gente se muere de COVID y la gente se muere, otros que dicen con COVID y con Sí, enfermedades anteriores, ¿no? claro, claro, Entonces, claro, claro, ahí es parte de esto. No sé cómo lo claro. podemos reconciliar, pero con los niños yo creo que se están cometiendo verdaderos crímenes de lesa humanidad. Oye, Ingela, y desde las constelaciones, ¿cómo nos reconciliamos en México? ¿Cómo conciliamos qué? ¿Cómo nos reconciliamos en este México que hemos Ah, dividido los últimos años? ¿cómo nos reconciliamos? Yo creo que hombres y mujeres nos tenemos que ver, ¿sí? No acusándonos, no quejándonos totalmente, porque todas las acusaciones que hacemos contra el otro, contra nuestra pareja, ¿sí? E incluyo hombre, hombre, mujer, mujer, en pareja, quiero decir más genéricamente, de mirarnos, ¿sí? Porque eso nos va a dar la fuerza. Eh, Hay una fuerte intención, yo pienso que es intencional sociológicamente, como socióloga habla, de separarnos todos en individuos y como individuos perdimos la fuerza. Pero si estamos juntos en pareja, ya tenemos la primera fuerza. Y esto Mm, les va a dar fuerza a nuestros hijos, ¿sí? mm, Y con esto podemos también sostener a nuestros padres en su vejez, ¿no? Digamos,
que es una tarea de fortalecer a la familia. Para mí eso es como lo más importante, ¿sí? Y todas estas cosas de separar a las familias, etcétera, bueno, sociológicamente separa y vencerás, dijo ya Julio César, ¿no? Hace más de 2000 años, separa y vencerás. Entonces, de hacer un contramovimiento y de juntarnos con alegría, con amor, con afecto, primero en pareja, luego en parejas, ¿no? Digamos así, con los hijos, digamos, incluyendo a los mayores y dándoles su buen lugar, porque los han estado aislando. El otro crimen es contra las personas mayores, Sí. ha sido el otro crimen, digamos. Miren, en Alemania yo sé que entraron a casas de residencias con soldados, ¿no? Para dar la vacuna. Y eran personas, en Alemania llegan, como en Italia también, a edades muy, muy altas. 90 años, 95 años, no es una excepción, ¿sí? Y entraron con soldados. Y eso eran personas frágiles, vulnerables en su vejez, que no habían visto soldados en 70 años. Se asustaron Oh. tanto, se quedaron callados, ¿sí? Y ante ese susto, entonces, yo pienso que ahí está la segunda población que donde se cometieron así crímenes, realmente digamos así. Porque los mayores, en la mayoría de las culturas originales, fueron o son y siguen siendo las personas que guían un país, ¿no? Y yo creo que podríamos aprender algo de esto, ¿no? De esto y de ellos. Sí, y de ellos, sí, de ellos. Sí, sí. Y Que fíjate tengan que, voz nuevamente en lugar de encerrarlos en residencias. sí, qué importante es eso. Fíjate que ahorita que te escuchaba, Ingala, a mí algo que me tiene tratando de entender. Revolución personal se trata de cómo ser mejor persona. Básicamente el Sí, propósito es cómo puedo ser mejor persona, porque entendemos que no puedo cambiar el mundo, pero yo sí puedo ser mejor persona y eso tendrá algún impacto. Y si somos más, siendo mejores personas, mejor. Y en ese contexto, a mí algo que me tiene ahorita muy ocupado y muy, muy interesado, que no he sabido cómo entrar ni qué hacer con ello, es el tema de la división política de México. Es este tema donde tenemos esta división tan fuerte entre unos y otros que está generando poco resultado constructivo para todos y está cada vez más defendiendo posiciones. Y lo que te acabo de escuchar decir ahorita me abriste una puerta interesante porque es mirar al otro. Y lo que sí está pasando es que políticamente, socialmente, no nos estamos mirando los diferentes bandos. Estamos negando al otro bando. Inmediatamente, si tú ves los medios y todas las noticias y todos los medios y todas las conversaciones en las cantinas son acerca de cómo no mirar al otro, de anular al otro. Y no estamos teniendo la capacidad de mirarnos como la familia, como la pareja, etcétera. Y eso es algo que es necesarísimo en México ahorita, la capacidad de poder de que los fifís y los chairos y que los de izquierdas y los de derechas se miren, nos miremos, ¿no? Desde este buen lugar para el otro y desde ahí movernos, ¿no? sí. Pero, como socióloga estoy hablando ahorita, ¿sí? Digamos, eh, la política ya se acabó. Los Órale, políticos ya se acabaron. La ilusión de las elecciones son una ilusión. una ilusión, sí. En realidad, un gran maestro que dijo en 1895, dijo la siguiente frase. 1800, no 1900, no me equivoco, es 1895. Él dijo, en el futuro, el capital financiero va a regir el mundo por encima de países, naciones, partidos y políticos. Y ahorita estamos en esa situación. Los que nos rigen es más bien algo apolítico, digamos así, pero que define nuestra vida, que en realidad es la OMS, ¿no? Digamos, y otros que definen nuestra vida, si podemos salir, no podemos salir, cómo tenemos que salir,
y todo. Entonces, cuando mis amigos hablan, yo no puedo opinar sobre política mexicana, pero cuando hablan sobre los partidos, yo digo, esto es lo que llamaban los romanos panem et circenses, pan y circo. Esto es pan y circo para que nos distraigamos, pero lo más ¿De importante qué? es Para que nos que distraigamos, ¿para que nos distraigamos de qué? de que nuestras libertades, de la democracia digamos, durante cientos de años los países han luchado por una mayor democracia, es decir, tener derechos más repartidos, ¿sí? Y no nada más que poder esté con los poderosos, así, esto se está perdiendo. Y eso es lo que, la otra cosa políticamente que me preocupa, Claro, ¿sí? claro. De que estamos perdiendo nuestras libertades Exacto. democráticas, ¿sí? Digamos, no puede ser que empresas privadas, ¿sí? Censuren lo que nosotros pongamos como sus clientes en sus páginas. Por ¿No? ejemplo. Digamos así, no puede ser, porque digamos, eso no, es el fin de la democracia, si uno ya no puede hablar, ¿no? Digamos así. Por eso la frase de Voltaire, voy a morir para que tú puedas decir lo que tú quieras decir, aunque yo no esté de acuerdo. ¿No? Digamos, eso es Fíjate, democracia, no para morir, pero digamos así, voy a hacer todo para que tú puedas decir lo que tú quieras decir. Y eso está ahora, desapareciendo, esto está desapareciendo. Entonces, eso es sí, una lo que, preocupación. claro, yo comparto esa preocupación, importantemente, es la pérdida de la libertad, lo que está en juego. Sí, La pérdida de la libertad, que es quizá lo primero. Y entonces me gustaría ir cerrando la plática con lo que empezaste diciendo, que es este tema de cómo fuiste gradual o progresivamente aprendiendo a tomar este centro vacío. Y te sí, quiero preguntar si este centro vacío es un lugar donde tú experimentas más libertad. ahí estoy totalmente libre. ¿Sí? Sí, Ahí estoy totalmente libre. Digamos. La cosa es si nos atrevemos a ser tan libres. sí, sí. Ingalita, muchísimas gracias. Ha sido, bueno, pues aprendemos muchísimo de ti, te queremos muchísimo. Ahí tienes una base de gente que te quiere. Mira todos los Sí, corazones muchas que saltan gracias. por ahí por la pantalla. Sí. Porque quiero reconocerte, porque he sido testigo de muchos años de tu trabajo y de lo fácil y lo difícil que ha sido en muchos momentos seguir eh, siendo congruente y siendo completamente íntegra en tu trabajo. Esto es algo que yo vi el crecer, florecer las constelaciones, vi todas las escuelas, estudié con todo eso, fui testigo de este camino tuyo y de muchos, ¿no? Sí. Y puedo decir que algo que me parece que es tu lugar en este ecosistema de gente que practica las constelaciones es precisamente tu lugar de integridad absoluta. Y eso te lo quiero agradecer porque en eso has sido, creo que, una maestra para muchos de nosotros y a mí me has dado ese regalo. Así que te queremos mucho y Muchas muchísimas gracias por gracias compartir este espacio. a todos esos Eh, corazones que están mandando. Muchas gracias. Que eso me mantiene como, bueno, no sé, con alegría en la vida. Sí. yo lo sé, yo lo sé. Pues muchísimas Sí. gracias. Y Revolución Personal, ya sabes, es tu casa, Sí. es un lugar de aprendizaje y es tu casa. Sí, muchas gracias a ti, a tus Gracias. colaboradores, Paulina, muchas gracias, muy paciente, y a las mías, así, Mariana y Valesca, que me apoyaron en entrar, digamos así, para poder estar. Muchas gracias por la invitación, siempre es un honor. Y que sigas con tu proyecto, Raúl, porque ahí estamos en sintonía, es decir, conectar a la gente con su interior, con lo mejor de ellos, para que lo podamos compartir todos, ¿no? Compartir, Así es. compartir, eso es una gran palabra. Eso es.
Fíjate, decimos que Revolución Personal es un proyecto para compartir. Sí, Ese es así que bueno, sí. estamos compartiendo. Así que Muchísimas estamos gracias, en la Ingara. página. Sí, Te mando un beso y un abrazo grande y nos sí. vemos pronto. Sí, Y muchas gracias a todos los que nos gracias. acompañaron. Sí, gracias a todos ustedes. Sí, gracias. Ahí veo a Ana Victoria de Torreón. Gracias por estar ahí. A todos los demás que no he mencionado, digamos así, porque estuve mirando a Raúl y no siempre pude mirar a todos los que dejaron mensajes, pero digamos, muchas gracias. Me siento muy, muy honrada por tu invitación, Raúl, y por todos los comentarios. Que vivan una buena vida. Igual, buen camino. Sí, sí, Arrieros somos y en sí, el camino andamos y por ahí nos vemos. sí. Muy bien. Chao, chao. Adiós. Sí. Bye. Bye.